Buenas tardes, somos el equipo 2, conformado por Maribel Ramírez Velázquez, Marta Rizo Peña y Alejandra Palafox Sánchez. Vamos a presentar el tema Elaboración de estudios cuantitativos, cualitativos y mixtos, mismo que corresponde a la unidad 1 de la materia Investigación de campo. Daré una pequeña introducción y haré la presentación de la propuesta de investigación cuantitativa. La necesidad de comprender lo que sucede a nuestro alrededor nos lleva a buscar información respecto a estos fenómenos. En la búsqueda de esta hemos generado métodos que permiten observar y analizar la realidad. Estos métodos han ido evolucionando hasta convertirse en métodos de investigación bien estructurados, que hacen uso de diversas herramientas para producir conocimiento. Dentro de este proceso de investigación se pueden distinguir dos enfoques: el enfoque cuantitativo y el cualitativo, aunque también se puede incluir el enfoque mixto, que es una mezcla de los dos primeros. Estos enfoques obedecen al tipo de fenómeno que se observa y analiza y tienen sus particularidades. Tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo y el mixto tienen características en común, pero también poseen elementos que los diferencian, especialmente relacionados con el tema de la investigación. Como se mencionó líneas arriba, estas propuestas cuentan con elementos en común y es en los rubros de introducción, antecedentes o revisión de la literatura y método donde se observan las diferencias, motivo por el cual presento cada propuesta en un cuadro para que se puedan visualizar. Ahora voy a presentar la propuesta de investigación cuantitativa. La propuesta de investigación es un documento que incluye una descripción detallada de las acciones que deben realizarse para obtener un trabajo de investigación riguroso, en apego a criterios científicos y que den seriedad al trabajo. Esta propuesta hace uso de la recolección y análisis de los datos para poder comprender fenómenos que se analizan con métodos estadísticos. Empezamos con la portada. Esta debe incluir lo mínimo, que es el nombre del investigador y de la institución a la que pertenecen, el resumen o el sumario. Debe transmitir de forma concisa el proyecto, incluye objetivo, la pregunta central y la justificación. El índice de contenidos es un apartado y subapartado con distintos tamaños de letra que nos va a dar pues un panorama del trabajo. En caso de que hubiera índice de tablas o de figuras. La introducción, que es el planteamiento del problema de investigación. Sus objetivos es la pregunta de investigación central o primaria, que es el origen del planteamiento y en consecuencia de la investigación. La justificación debe dar respuesta a preguntas como ¿por qué es importante el tema?, ¿por qué debe investigarse? ¿Y a quién beneficia? Puede apoyarse de trabajos anteriores, teorías ya establecidas, cuestiones sociales, entre otros. Es importante recordar que el enfoque cuantitativo plantea problemas de estudio delimitado, motivo por el cual es muy probable que existan antecedentes sobre el tema, mismos que pueden incluirse en este apartado. La viabilidad. Se refiere a la experiencia y capacidad del investigador para llevar a cabo el trabajo. También se incluye el tiempo y el presupuesto. Resulta conveniente explicar el enfoque que tiene la propuesta, ya sea experimental o estadístico. Es importante hacer del conocimiento del lector la hipótesis, misma que se genera antes de analizar y recolectar datos, así como explicar las variables. Esta es una característica del enfoque cuantitativo. Se deben fijar también los alcances del proyecto y reconocer las limitaciones que se tienen, pues de esta manera se advierte al lector qué tipo de investigación se propone. Los antecedentes o revisión de la literatura. En este apartado se empieza a hacer diferencia con el método cualitativo, pues la selección de la literatura demuestra el dominio que el investigador tiene sobre el tema, además de que debe apoyarse en los elementos dados por Greenwald, Williams y Unruh. Primero, asegura que los evaluadores deben comprender claramente el asunto de la investigación, pues mientras más claro sea este punto, mayor posibilidad habrá de una opinión exitosa. 2. Indicar diferencias y similitudes con otros trabajos previos. 3. Ubicar la investigación dentro del conocimiento actual. Mediante este punto se muestra la pertinencia de realizarlo, despejando la posibilidad de que sea un estudio repetitivo o sin rumbo. Punto 4.
Explicar cómo los resultados contribuirán al conocimiento. Este punto es de suma importancia, ya que el enfoque cuantitativo se centra en el análisis de problemas delimitados y concretos con procesos bien definidos, por lo que deben tener un apartado concreto. Y número 5, introducir y conceptuar las variables a considerar en el estudio, mismas que difícilmente se cambiarán. Esta es otra característica del estudio cuantitativo en relación con el cualitativo. Finalmente, debe procurarse dejar claro cómo la teoría se conecta con el resultado final. El método. Los estudios cuantitativos presentan características bien definidas, entre las que podemos identificar un patrón predecible donde los estudios puedan replicarse. Su objetivo principal es la formulación y demostración de teorías, así como la identificación de leyes universales. El diseño de la investigación específico. Se realiza una descripción precisa del diseño y se exponen los motivos por los que se eligió. La muestra. Se realiza también una descripción detallada de la población y sus características, el tipo de muestra y tamaño, así como el de la selección de los casos. Es importante recordar que en el método cuantitativo el investigador no se relaciona con la muestra, solamente observa, a diferencia del otro método. Los procedimientos. Se realiza una descripción precisa de los elementos que forman parte de la investigación, variables, grupos involucrados, tiempos de prueba, etc. Es importante recordar que se realizan procedimientos estandarizados que están apoyados en premisas específicas y que dichos fenómenos se refieren al mundo real, dejando de lado las creencias del investigador. Los instrumentos y materiales de recolección de datos. De igual manera, debe realizarse una explicación precisa de los procedimientos a realizar para recabar datos y materiales. El contexto y procesos de recolección de datos. Aquí señala, da una explicación detallada de los grupos involucrados, de las variables, entre otros. La confiabilidad describe el plan para procesar los datos. Y la validez, en este caso, se realiza basada en una hipótesis, estudios previos, y la recolección de datos se hace de manera confiable. En el método cuantitativo, la hipótesis se tiene desde un principio y ese es el punto a seguir. Vamos a ver más adelante cuál es la diferencia con los otros dos métodos. El análisis de los datos. El enfoque cuantitativo se fundamenta en la medición, por lo que sus resultados se presentan en forma de números y deben analizarse con métodos estadísticos, de forma objetiva y sin ser afectados por el investigador. Resultados preliminares o pruebas piloto deben hacerse del conocimiento del lector. Así como mencionar las fortalezas y retos de la investigación, métodos alternativos en caso de que hubiera alguna contingencia y las limitaciones del proyecto. Pues de esta manera se presenta un proyecto más realista. Los aspectos éticos que pueden anticiparse, la programación de tiempos.